España empata 0 contra Cabo Verde y lo que nos tenemos que plantear es que quizá no es un problema de talento, es un problema de decisiones, de ritmo, de lectura del partido. Hubo, creo, bastantes cosas buenas, pero también hay, creo, algunas cosas que la selección va a tener que revisar de cara al partido de la segunda jornada contra Arabia Saudí. Así que vamos a verlo todo esto. Lo primero, cosas positivas que podemos rescatar del partido. Evidentemente, un dominio del balón enorme por parte de la selección, que ha tenido prácticamente todo el partido encerrado en campo propio a la selección de Cabo Verde, instalada en el campo del rival y empujando, sí que es cierto, a Cabo Verde hacia su área, que apenas ha podido prodigarse en ataque, sobre todo en la segunda parte, que apenas salvo un córner al final del partido que ha rematado, el resto casi encerrado en su área. Otra de las cosas buenas que ha tenido la selección española es que ha habido buena circulación, sí que es cierto, el balón se ha movido, no demasiado rápido en muchas de las ocasiones, pero sí que es cierto que sin premio. Aquí sí que podemos percibir, ha habido circulación limpia, ha habido movimientos, Cucurella ganando la espalda de lateral extremo del equipo de Cabo Verde, también por el otro lado Marcos Llorente, pero ha faltado quizá más precisión en el último pase, ha habido momentos en los que Oyarzábal no ha controlado bien el balón, ha faltado también un poco más de precisión de cara a portería, el remate que hemos visto de Ferran que da al larguero, que es un remate que sí o sí tienes que meter, hemos visto también un remate de cabeza de Oyarzábal y alguna jugada más que España sí que ha llegado, pero no ha tenido suficiente precisión. Cosa número 3 positiva del partido de España el otro día, controlar mucho a nivel defensivo los riesgos. Creo que tanto Laporte como Cubarsí han estado muy bien. Un jugador que en principio te podía dar algún quebradero de cabeza como Livramento. La verdad que los balones que le han llegado no ha tenido ninguna sensación de peligro ante, como te digo, los movimientos de cobertura por parte del aporte de Cubarsí y también de Rodri, que ha venido mucho a ayudar a tapar las segundas jugadas, y lo que sí hemos visto, pues una superioridad, yo creo, muy territorial respecto a la selección de Cabo Verde, que en muchos momentos del partido pues han conseguido cerrar al rival y ha jugado casi todo el tiempo, te podría decir, en bloque alto, recuperando muchas veces balones, lanzando la contra, pero sí que es cierto que sin la suficiente precisión y sin la suficiente, yo creo, claridad en el último tramo. Ahora, vamos con lo negativo, las claves de por qué España ha empatado este partido y no lo ha ganado. Vamos a ir de menos a más respecto a lo que ha ido pasando en el partido, si os parece. Yo creo que lo primero de todo, vamos con el once inicial, si os parece. Hay varios jugadores de España que no juegan en su puesto habitual al inicio del partido. Es decir, si miramos un poco, echar un vistazo aquí a la pizarra, Pedri juega el otro día más adelantado de lo que normalmente suele jugar, que suele jugar en la base de la jugada aquí junto con Frenkie de Jong o junto con Eric García en el Barcelona, y juega más aquí arriba. Lógicamente aquí Pedri se ha pegado muchas veces, se le han ido los controles porque llegaban rápido los centrales del equipo caboverdiano, porque no está acostumbrado a jugar en este lugar. Ferran lo mismo, juega en una posición en la que no está acostumbrado. Sí que es cierto que en los inicios de carrera de Ferran juega de extremo por la derecha, pero últimamente, en las últimas temporadas, Ferran viene a jugar aquí de delantero centro, compartiendo lugar con Lewandowski muchas veces en las rotaciones, y es cierto que ha jugado otro jugador que no ha jugado en su posición habitual. Y el otro jugador que no ha jugado en su posición habitual es Gavi, que ha jugado de extremo por la izquierda, pero no es su posición habitual. De hecho, Gavi suele jugar más centrado en el doble pivote muchas veces, algunas veces incluso Flick le ha puesto aquí de media punta, pero recordar esta temporada el experimento que hace Flick de ponerle aquí en la banda izquierda no ha surtido mucho efecto. Es decir, se lesiona Rafinha en el Barça, Flick parece que prefiere poner a Gavi aquí por la izquierda de extremo en vez de jugar con Rashford. Esto lo vimos a finales de esta temporada, pero el experimento no dio buen resultado. De hecho, muchas veces Fermín acaba jugando aquí y Ferran acaba jugando aquí en los últimos partidos del Barcelona en esta temporada, porque el experimento de poner aquí a Gavi no da buen resultado. Gavi es un jugador que va a tender siempre a meterse a jugar por dentro y que no te da profundidad. Sí que puede dejar espacio para que Cucurella suba, pero no te da la profundidad como un Víctor Muñoz, por ejemplo, o un Nico Williams, de poderse jugar el 1 contra 1, que es lo que necesitaba España el otro día. Sin embargo, fíjate, Gavi se mete a jugar mucho por dentro el otro día, te lo marco aquí, Ferran se mete a jugar mucho por dentro, Oyarzábal está constantemente aquí por dentro, Pedri está demasiado por dentro, demasiados jugadores de supuestamente talento de España que están jugando por dentro, y claro, aquí es donde es fuerte la selección de Cabo Verde, que ha estado defendiendo el carril central muy de manera constante y de manera muy disciplinada durante todo el partido. Entonces,
Cosa interesante que veo es que España ha jugado, 3 de sus jugadores de ataque han jugado en posiciones en las que normalmente no están acostumbrados a jugar. Ya sé que son jugadores profesionales, ya sé que España debería haber sido ganadora del partido y todas estas cosas ya lo sé, las hemos leído estos días en los periódicos, pero vamos a hacer un análisis un poco más profundo para quedarnos con esta idea. Y yo creo que aquí sí que España debería de haber hecho pues, algo más, quizás hubiera presentado alguna opción más ventajosa para forzar esto. Esto respecto al inicio, respecto a las posiciones iniciales de los jugadores. Vamos un poco a avanzar en el partido. Primeros minutos, minuto 15, tarjeta amarilla para el lateral izquierdo, para Sydney Cabral, para el jugador de Cabo Verde, este jugador que te marco aquí en la pizarra. ¿Qué es lo que yo siempre os digo? Yo soy un entrenador que intenta lo máximo que se pueda siempre optimizar, maximizar, tratar de sacarle partido a las debilidades o a los fallos de los rivales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si el lateral izquierdo del equipo contrario tiene tarjeta amarilla, es que sí o sí tienes que tratar de buscar ataques por esta banda. Tienes que buscar unos contra uno de Ferran aquí, tienes que buscar 2 contra 1 subiendo a Marcos Llorente. Y en el momento en el que España logra que a Sydney Cabral le saquen tarjeta amarilla, empieza a no atacar tanto por esta banda y a buscar más diagonales por aquí para buscar la espalda, aquí con Cucurella, la espalda pues ya fuese al lateral izquierdo, al lateral derecho, perdón, de Cabo Verde, o al extremo si bajaba aquí con Cucurella. Entonces, ¿me parece bien la idea de utilizar Cucurella? Sí, por supuesto, pero no puedes descuidar, tienes que tratar de forzar la segunda amarilla de este jugador, tienes que buscar unos contra uno, tienes que buscar que si va a saltar aquí Oyarzábal, porque tienes que jugar en largo, porque vas a meter un balón, hay que meterle a esta zona, para ver si este jugador, pues una de dos, o viene aquí y le pueden sacar en un saque, como se dice, en un duelo aéreo, una segunda tarjeta amarilla por algún codazo o cosas de estas, o que este jugador pues coja miedo y no aparezca en la jugada porque tiene miedo a que le saquen la segunda amarilla. Yo creo que España ha forzado poco a este jugador desde el minuto 15 hasta el minuto, no sé si es 75 o 70, no sé qué es, cuando sale Lamine Yamal, que ya cuando sale Lamine Yamal por banda aquí, ya directamente el seleccionador, a las 2 o 3 jugadas, el seleccionador caboverdiano decide cambiar a este jugador para sacar otro de refresco y que ya no tenga amarilla, ¿no? Pero creo que a España le ha faltado, como te digo, hay que maximizar los errores del equipo rival, hay que potenciar más que si el equipo rival ha cometido un error. Te pongo un ejemplo, si el portero del equipo rival acaba de fallar en un disparo desde fuera del área, ¿vale? Y acaba de cometer un error grave, ¿qué tienes que hacer tú en los próximos minutos? Hay que seguir lanzando desde fuera del área, hay que seguir forzando al equipo rival en esos lugares o en esas posiciones donde ha fallado. Si hay un córner por parte de España y el portero de Cabo Verde demuestra que está muy nervioso y un balón claro no le ha cogido con las manos, ¿qué tienes que hacer en los próximos córners? Meterlos otra vez al área, buscar otra vez ese fallo del portero del equipo contrario, estresar un poco, por así decirlo, al equipo contrario para sacar tu beneficio. Yo creo que esto España no lo ha conseguido realizar porque, ya te digo, se acabaron a partir de la tarjeta aquí del lateral izquierdo de Sydney Cabral, se acabaron mucho los ataques por aquí, cuando creo que España debería de haberlos potenciado más, como hizo en los primeros 10-15 minutos. Esta es la segunda de las lecturas que hago. Vamos con la tercera de las lecturas que hago de cosas que yo creo que hubiera mejorado la selección española o que le pudieran haber venido bien. Llegan los cambios demasiado tardíos, es decir, ya se veía que el partido estaba estancado, ya se veía a los 20-30 minutos, ya se veía que el partido va a ser un partido que le iba a costar a España, típico partido que si marcas un gol y ganas 1-0, supone esto, un bálsamo enorme para todos, pero el partido está estancado, yo creo. Ya hubiera hecho cambios quizá al descanso, pero si no quieres hacer cambios al descanso, yo creo que no puedes esperar hasta el minuto 70-75 para sacar a jugadores como Nico Williams o como Lamine Yamal que te pueden decidir el partido. Si no están para jugar porque están todavía con molestias, no están lo suficiente al 100%, yo directamente no los saco. O sea, los mantengo en el banquillo y punto. Pero si les vas a sacar, yo creo que aprovecho y les saco antes. Yo es que creo que como mucho me doy de plazo hasta el minuto 55 y si a los 10 minutos de la segunda parte no está sucediendo nada, como estaba siendo el partido en este caso, directamente ya les saco. Les saco mucho antes, no pierdo tiempo porque se nota que el partido está estancado y que necesita cambios. Y no es un tema tampoco de señalar a ningún jugador si les cambias al descanso, porque creo que ningún jugador de España estaba haciéndolo especialmente mal, es decir, quiero que se me entienda, no ha habido un error grave de nadie, no ha habido la típica pifia de un defensa o de un portero, no ha habido, quiero decir, vale, sí,
Ferran podía haber metido gol, la que ha dado al palo y otra que ha tenido con la pierna izquierda, pero bueno, quiero decir, ya está, son dos jugadas. Oyarzabal remata de cabeza así por encima del portero de Bociña, pues bueno, Bociña la ha parado, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero sí que es cierto que nadie estaba haciéndolo especialmente mal, en plan, quemando una traca, para que me entendáis lo que se suele decir, esta expresión que se dice muchas veces en el fútbol español, y creo que ya los cambios sí que pudieras haber ganado 10 o 15 minutos más haciéndoles previamente. En caso, también te digo, relacionado con los cambios, si crees que Nico Williams y Lamine Yamal no están, yo sí que hubiera sacado antes seguramente quizá a Víctor Muñoz. O en su caso, si vas a tirarte los últimos 10-15 minutos metiendo centros al área, como pasó con Lamine Yamal y con Nico Williams, creo que a mí se me hace, vamos, lo comenté ya en el directo del partido, tienes que meter sí o sí a un jugador como Borja Iglesias, porque si no le metes en este partido, ¿cuándo le metes? Si has llevado a este jugador, como España, por ejemplo, en 2010, recuerdo que tenía a Fernando Llorente, el delantero del Athletic de Bilbao, precisamente para este tipo de partidos tan enquistados. Yo recuerdo aquel partido durísimo que tuvo España en eliminatoria contra Portugal, que finalmente Del Bosque saca a Llorente consigue, a base de algunos centros, pues hundir un poquito más a la defensa de Portugal, y ahí es donde se generó el espacio para aquel gol de Villa que consigue, me parece que fue una jugada entre Iniesta y Villa, que no había habido casi espacio en el carril central y que logra España tener espacio en esos momentos gracias a que Fernando Llorente hunde mucho a la defensa de Portugal. Pues en un partido como el de hoy, ¿qué más necesitas? O sea, yo hago una lectura y digo, pues me da la sensación de que si no ha jugado hoy Borja Iglesias por lo menos 10-15 minutos, pues ¿cuándo va a jugar? ¿En qué partido del Mundial va a jugar? Porque en un partido cerrado en el que vas empate a 0, empiezas a meter centros a la olla, que menos que meter a Borja Iglesias, que es un especialista que te remata balones, que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos ya con el Celta este año, y lo hemos visto en anteriores etapas también de su carrera, también en el Español y en el Betis. Entonces, creo que era un buen momento, no sé si meterle a la vez con Oyarzabal, pero seguro que cambiarle por Oyarzabal. Oyarzabal además estaba teniendo muchos fallos en el control del balón, le estaba costando mucho ganar balones a la defensa caboverdiana, entonces yo creo que mejor momento para usar a Borja Iglesias, ¿no? En definitiva, no creo que España haya perdido el balón, haya perdido el partido, haya perdido los puntos, porque no ha perdido, también hay que decirlo, que esto es algo importante, ¿no? España no ha perdido el partido. Muchas veces, fijaros, en el Mundial de Qatar, Argentina gana el Mundial y empieza perdiendo el primer partido contra Arabia Saudí. Entonces, España no ha perdido, ha conseguido empatar, y el resultado del empate de Uruguay y Arabia Saudí hace que todo, más o menos, se mantenga un poco en calma, en el sentido de que vuelve a empezar el grupo, por así decirlo, solo que con una jornada menos. Entonces, sí que ha habido, yo creo, ajustes. También mi percepción es que si España llega a marcar el 1-0 en los primeros 20 minutos, creo que el partido acaba quedando 4-0 o 5-0, porque si hubiese tenido que cambiar mucho el guión del partido, la selección de Cabo Verde hubiese tenido que arriesgar, y creo que en espacios libres España puede romper mucho el partido con jugadores como Ferran, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que pensar que la gran frase final y la pregunta incómoda que yo te dejo para que nos lo dejes en comentarios y te suscribas si no lo has hecho ya es: ¿España dominó el partido o simplemente controló sin saber cómo atacar, sin saber cómo ganar, para que tú me entiendas? Tuvo alguna ocasión de gol clara, pero sí que es cierto que solo nos quedamos con la lectura de que domina el partido, porque Cabo Verde sí que es cierto que no tuvo casi llegadas, o no supo cómo ganar este partido. Os lo dejo ahí para que nos lo dejéis en comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.